Pulso económico de viernes que, como siempre, empezamos pues echando un vistazo a ver cómo le ha ido al IBEX 35, a nuestro índice. 0,61% de avance, 8.881,7 al cierre el índice general, con algunos valores que prosperan hoy. Unicaja 2,99 arriba, IAG, la holding de Vueling y de Iberia, 2,88 arriba, Grifols 2,68 arriba. En el lado de los que hoy cierran la sesión con pérdidas, pues está Endesa 0,80 muy leve, Iberdrola 0,64 abajo también muy leve, ACS 0,63 abajo y también bastante leve. Voy ahora a adelantarles algunos de los asuntos que dentro de lo que es el comentario de esta mesa de análisis económico seguro que van a ser los temas estrellas del día de hoy. Se los cuento a continuación. Bien, pues en esa mesa de análisis, desde luego hay una noticia que tiene entidad propia. La inflación española se modera al 5,7% en diciembre, con una subyacente que ha escalado hasta el 7% y con algo muy llamativo. Resulta que los alimentos están completamente disparados, 15,7% de incremento en diciembre. Y en segundo lugar, bueno, se acaba el rally que estamos viendo en la bolsa. Si no se acaba, por lo menos parece que se va apagando, pero bueno, eso ya nos dirán nuestros expertos. Les presento ya a los expertos que hoy nos acompañan. Don Darío García, analista de XTB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegra mucho. Don Víctor Álvarez González, socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Todo tardes, bien, Víctor? Muy bien, gracias. Me alegra mucho. Vemos la sesión del IBEX 35 en el día de hoy. Bueno, pues parece que atacamos los 8.900 puntos por primera vez desde mayo, pero el rally está potente, ha estado potente. Está potente y concretamente en el caso del IBEX 35 veremos a ver cuánto dura, porque para los espectadores que nos estén viendo debemos tener en cuenta que el IBEX ha mantenido una tendencia bajista desde sus máximos de 2016 y la línea imaginaria que conecta todos estos máximos decrecientes está alcanzando precisamente los niveles en torno a los 8.700, 8.800 que hemos superado recientemente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos ahora mismo viendo un selectivo que potencialmente está cotizando por encima de la capacidad de capitalizarse que tiene en un índice que, comparado a nivel mundial, es el que más dividendos paga, porque todas las compañías o la gran mayoría de las compañías que lo componen, en muchos casos incluso, sobre todo la banca, suelen diluir el propio precio de la acción con splits para poder pagar precisamente ese dividendo, y lo hace muy difícil el considerar que, al menos en el caso del IBEX 35, los niveles actuales o incluso psicológicamente podamos ver los 9.000 en la próxima semana puedan ser sostenibles. Víctor, ¿cómo has visto la sesión? Bueno, la sesión de hoy ha sido ya un poco más de trámite después del dato de la inflación norteamericana, que es lo que realmente mueve ahora mismo los mercados en general, y por lo tanto, ya digo, una sesión de momento de trámite. Estando de acuerdo en lo que comenta Darío, creo que eso está ocurriendo también en el SP500, está ocurriendo también en el SP500, estamos justo en ese punto en el que lo que se define como tendencia bajista de medio y largo plazo, la que hemos sufrido, por decir así, a lo largo del año pasado, está ahí a punto de romperse, pero todavía no se ha roto. Y es la que va a marcar si este rally continúa o no. Yo creo que ahora mismo dependemos mucho más. Esto es como en el fútbol, ¿no? Que en la liga hay un momento que se depende de los resultados de otro. Yo creo que aquí dependemos de que el SP500 rompa al alza o no esa línea de tendencia alcista de medio y largo plazo. Bajista, perdón. Pero lo lógico sería pensar que este rally se está agotando, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque lo que hemos visto en estos últimos meses, concretamente el último trimestre de diciembre, lo que llevamos de enero, pero sobre todo estos últimos 30 días, es que el mercado ha estado descontando que la tendencia a ver una inflación cada vez menor, que se cumpla como mínimo con las expectativas de caídas, tanto en el dato base como con el dato general, es lo que ha comprado el mercado, y lo vimos evidentemente no solo en la sesión de ayer con el IPC de Estados Unidos, sino con la sesión de hoy con el IPC del Reino Unido o con el IPC de Alemania y de España. Aún así, ese contexto no deja de lado la posibilidad de que algunos datos macroeconómicos, como el PIB, como las tasas de desempleo, que siguen en unos niveles que no están alineados con el objetivo que tienen los bancos centrales, lo que nos está mostrando es que quizás
por ahora el efecto es insuficiente de las alzas de tipos de interés y que si bien las próximas, para los próximos 6 meses, puedan ser con el mínimo indispensable, que son los 25 puntos básicos, el proceso de subidas de tipos de interés se pueda dilatar en el tiempo para que dejen a la economía real absorber el impacto del incremento en el precio del dinero y que no repercuta, como en algunos casos se ha estimado por parte del consenso de analistas y el consenso del mercado, de que origine una destrucción muy fuerte y muy potente de la demanda y, en consecuencia, lógicamente, una recesión económica. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Bueno, yo creo que el hecho de que continúe o no ese rally va a depender de la inflación, como todo lo que ha pasado en los últimos 14 meses. Entonces, no ha cambiado nada en ese sentido. De la inflación y cada vez más de los datos de empleo, como comenta Darío. Es decir, no tanto en Europa, pero en Estados Unidos la Reserva Federal tiene una obsesión porque baje el empleo, porque vayan a la calle concretamente aproximadamente 1 millón y pico de norteamericanos, para que pase el paro del 3 y pico al 4 y pico %. Tienen la opinión, que puede ser discutible, porque hemos vivido épocas en las que la inflación ha sido baja y ha habido pleno empleo, de hecho, los últimos 10 años. Pero, en opinión de la FED, la única forma de que los americanos empiecen a actuar racionalmente y pregunten el precio de las cosas antes de comprar y no ir sobrados, que es como van actualmente, es que muchos vayan al paro. Tenga o no tenga razón la FED, esa es ahora su obsesión. Ahora bien, donde manda capitán no manda marinero. Si la inflación, por ejemplo, subyacente empezara a bajar, ahora parece tocando techo, la inflación índice general está bajando claramente, si es que hemos pasado del 9 y pico al 6,5 el otro día, pues realmente tenemos la inflación a la baja. Si eso continúa así, pues la FED ya puede decir misa, que van a tener que adaptarse a esa situación. De hecho, el mercado de bonos, que es un buen predictor, está muy caliente, porque claro, los tipos americanos están muy altos, han llegado a niveles muy altos y ahora están ya bajando en los bonos porque están viendo esto que estamos comentando. ¿El efecto de atracción hacia los inversores por parte de los bonos va a continuar? Sí, pero no está quitándole fuerza a la renta variable y de hecho tenemos un inicio de año que si las estadísticas no mienten, como decía aquel chiste de Forges, que el que estaba enfrente decía, mienten, y entonces ya sacaba la conversación o algo así, si las estadísticas no fallan y en los mercados hay que cogerlas con pinzas, suele coincidir los inicios del año, como son, porque se toman posiciones, se rebalancean carteras, es como la gente está viendo el año, suelen tener relación con lo que pasa luego, igual que el año pasado empezó ya mal. Y ahora hemos tenido un inicio de año fuertísimo, fuertísimo. Eso no, como no es noticia cuando sube la bolsa, no es como en los 80, cuando subía la noticia que sube la bolsa, ahora es cuando baja, y especialmente a peor, más noticia, pero es que hacía tiempo que no. Es que el Eurostoxx ha subido nada más de un 8% desde el día 1 de enero, que es una barbaridad. Por lo tanto, el aspecto de entrada no es necesariamente malo. ¿Cómo lo ves tú, Darío? Pues sobre todo apuntalar los comentarios sobre el mercado de bonos. Realmente las correcciones que hemos visto en los precios de los bonos durante este año lo que buscaban era, por un sobrecalentamiento del mercado, pues que estos bonos cayeran lo suficiente para que la rentabilidad ofrecida por estos pudiera equipararse o alcanzara el primer objetivo que tenían los bancos centrales en los tipos de interés. Estamos viendo ahora un proceso de compras en bonos muy fuerte, donde se ha enfriado en este caso los rendimientos de los mismos, pero no han descontado el segundo ciclo y la segunda revisión que hicieron los bancos centrales respecto a estas tasas terminales. El Euribor ahora mismo, la media de enero, está por encima del 3,3%, los tipos de interés en Europa no están todavía en el 3%, y el Bund alemán, el bono a 10 años de referencia en Europa, que es el que sirve, entre otras cosas, para calcular la prima de riesgo, se alejó hace ya mucho del 2,5 aproximadamente, que tocó techo a principios del último trimestre del año pasado, y el bono americano exactamente igual. Sigue con un proceso de inversión de la curva donde los rendimientos a corto son más altos que los rendimientos a largo, y es probable que en el ciclo donde se espera que veamos de nuevo una corrección en los mercados de renta variable, también lo veamos en los mercados de renta fija, para que estos intenten equiparar su rentabilidad ofrecida al segundo objetivo o revisado al alza de los bancos centrales de los tipos de interés. Y por ahora los que lo están haciendo bien son los bancos, pero porque son los que tienen mayor capacidad y flexibilidad para hacerlo, porque el precio al que se prestan ellos el dinero claramente está por encima incluso del objetivo terminal del Banco Central Europeo. Si me permites un añadido, por facilitar la comprensión de esta situación es muy fácil. Aquí el mercado de bonos dice una cosa, dice los tipos de interés ya han llegado muy arriba y tienen, no que bajar, pero ya que moderarse ese proceso de subidas, no bajarán hasta que nos orientemos claramente hasta ese 2% que quiere la FED. El mercado de bonos dice, esto ya, digamos,
ha tocado techo en lo referente a subidas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, pero también, como estaba comentando Darío, en el bono alemán, y la Fed dice otra cosa totalmente distinta. Pero no está peleado, porque realmente no es que esté el uno contra el otro, sino que la Fed probablemente sabe que el mercado de bonos tiene bastante razón, pero la Fed tiene, como digo, esa obsesión de conseguir que cuando ellos paren de subir los tipos de interés, sea que ya esté aumentando el desempleo en Estados Unidos. Y eso es, digamos que eso les obliga a una política monetaria restrictiva de palabra, porque luego, cuidado, la última subida ya ha sido menor y yo me jugaría algo a que la siguiente subida es de un 0,25, porque es lo que dice la realidad de los datos, todos los indicadores adelantados, los indicadores, los leading indicators. Entonces lo más probable es que de boca sigan siendo muy agresivos, pero probablemente las subidas de tipos ya se vayan moderando. Vamos a hablar entonces de la inflación en España. Hoy han aparecido los datos relativos a diciembre, los que cierran el año. Y, bueno, pues 5,7% significa que el índice general se modera. Sin embargo, la subyacente, como saben, quitándole combustibles y alimentos no elaborados, eso escala, eso está en el 7% y los alimentos están completamente desbordados. 15,7% de incremento, lo cual dibuja un escenario bastante complejo. No significa que esto se modere tanto como parece del índice general, sino que continuamos con los mismos problemas que arrastrábamos de, bueno, pues de toda la cadena alimentaria, de la repercusión de los incrementos que tiene que atender y de, bueno, algunos, hay unas declaraciones de Yolanda Díaz, luego la veremos en Redacción Abierta, que dice, es que muchos se están forrando. Bueno, no parece que el problema vaya a ser solo ese. No digo que no haya casos en los que sí, pero desde luego el asunto es mucho más general. ¿Cómo lo veis? Pues en principio lo has comentado bastante bien. De hecho, normalmente el IPC base, que es el que tiene descontados, según de qué país hablemos, normalmente los precios de los combustibles, la energía la energía procedente de combustibles y el transporte suele aminorar o empezar a corregir posterior de que el índice general ya haya empezado a corregir. ¿Por qué? Pues porque el efecto base del descuento del incremento de los precios de la energía, del transporte, que se repercuten en el precio final de la cesta de bienes y servicios tradicionales, tarda mucho más tiempo en filtrarse hasta que realmente los dos índices vuelven a encaminarse en la misma dirección. De hecho, no tanto en Europa, porque dependemos de las políticas del Banco Central Europeo y de Bruselas, y luego la aplicación o el efecto es muy diferente en función de en qué país lo analicemos. En Estados Unidos sí que se ha visto, en este caso, un comportamiento muy claro respecto, entre otras cosas, el tipo de cambio, el eurodólar. Cuando empezó a corregir el IPC general en Estados Unidos, todavía el tipo de cambio seguía corrigiendo y además todavía no había cruzado el umbral a la baja de la paridad. Cuando realmente el tipo de cambio se recuperó desde el entorno de los 0,96 dólares por 0,96, en este caso dólares por euro, efectivamente, tuvieron que pasar casi 3 meses con el dato de octubre, cuando el IPC base, es el que descuenta el transporte y los precios de los alimentos en Estados Unidos, caía por primera vez después de muchísimos años, concretamente creo que eran 2. A partir de ahí sí hemos visto cómo el mercado empieza a comprar una resolución positiva de la economía estadounidense, a pesar de, como comentábamos, que los tipos de interés en Estados Unidos como mínimo van a seguir creciendo en 25 puntos básicos en todas las reuniones que haya, al menos hasta el final del primer semestre. Yo ahí difiero. Yo creo que subirán 0,25 puntos básicos una vez, yo creo que ya ni siquiera 2, que la Fed subirá 0,25 en la siguiente reunión y luego tomarán una pausa para ver, bueno, todo lo que han hecho. Porque es que estamos hablando de que los fletes, por ejemplo, se han derrumbado. La oferta monetaria, la M2, la oferta monetaria, el dinero en manos del público, se ha desplomado. O sea, estamos hablando de que vino de niveles altísimos porque les daban cheques a los norteamericanos a estar ahora a niveles que no se veían en décadas. Estamos viendo el coste de los fletes desde China a Estados Unidos, lo mismo, derrumbándose. Los precios industriales, que son los que primero caen. Es decir, que me parece complicado que con todos, y no creo en una recesión, va a ser muy difícil que en Estados Unidos haya una recesión cuando van a meter 1,7 billones europeos, trillones norteamericanos de dólares en la economía. Recesión no creo, pero una desaceleración que ya se está notando, pues ahí yo veo difícil que tengamos pues varias subidas de 0,25, pero
Bueno, está abierto. Por acabar con el dibujo de la inflación en España, sepan que no en todas las comunidades sigue la misma tónica. El índice general se queda en un 5,7 de incremento en diciembre, pero, por ejemplo, el índice en Madrid es solo un 4,9% y, curiosamente, el más alto es el de Castilla-La Mancha, 6,8%. De todas maneras, me gustaría que nos diéramos un paseo por el barrio a ver cómo va esto de la inflación en los países de la Unión Europea. El dato más relevante es el francés, o quizás el más comparable con lo que tenemos en España, 5,9%. ¿Cómo veis la inflación en Europa? Pues sobre todo muy equilibrada. Sabemos que normalmente cuando publican los 2 o 3 países por riqueza y por población, prácticamente podemos dar casi por descontado cuál va a ser el efecto en el dato de la eurozona, pero el comportamiento que ha tenido en el caso del índice de precios francés comparado con el español, como bien apuntas, porque la estructura económica del país es bastante similar, con un peso muy fuerte en el aspecto del turismo, quizá con una industrialización lógicamente mucho más potente por su conexión también geográfica con el resto de países del norte de Europa, pero bueno, al fin y al cabo dependientes pura y 100% de lo que haga en este caso Bruselas, el Banco Central Europeo. Bueno, a ver, la inflación europea no es políticamente correcto decirlo. Se dice que es en gran medida culpa de la guerra, y no es tanto exactamente de la guerra, sino de las sanciones que se han impuesto a Rusia, que han quitado del mercado al mayor oferente de materias primas, gas, sí, bueno, ahí se han quitado ellos directamente, de la parte del gas, petróleo, etcétera, del mundo, del cual nosotros somos especialmente, Europa, dependientes. Entonces, claro, cuando hemos dicho ya nos compramos más, todas las materias primas se dispararon, el gas nos lo cortaron como respuesta a esas sanciones y el petróleo pues también subió muchísimo. El 40%, no, de hecho el 50% de la inflación europea es energía, es materias primas, etcétera. Claro, si eso ahora está cayendo, sin entrar, porque sería muy largo, por qué eso está ocurriendo, ya estamos viendo, el petróleo ya está a niveles de como cuando empezó la guerra, la invasión, porque es una invasión, el gas ya hemos visto cómo ha caído, por diversos motivos también, entre otros que se nos ha venido a ver la Virgen y tenemos un invierno de lo más cálido, ya esperemos que siga así. Y todo esto y también afecta el tema de los alimentos, que siguen altos, pero bueno, lo que son las materias primas también se ha notado. En definitiva, ¿a dónde puede llegar la inflación europea? Pues a perder todo ese impacto. Luego el problema es la subyacente, que es la, digamos, la pegajosa. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Imagínate una persona que tiene un restaurante, primero sube los precios del solomillo y en fin, de toda la comida, porque las materias primas le salen más caros, el transporte de pagar la gasolina, la furgoneta, el diésel, le sale más caro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando deja de subir esas cosas que a él le cuestan más, o incluso, como es el caso, cae la factura de la luz, del gas, de ¿qué ocurre? Que dicen, bueno, mientras los clientes lo sigan pagando, yo no voy a bajar los precios. Y eso se puede, he puesto el ejemplo del restaurante y valdría para cualquiera que esté viendo que ha subido los precios y que nadie protesta. Por lo tanto, no tanto que se vayan a forrar, pero dicen, bueno, yo de momento me quedo aquí. Habrá países en los que hay mucha competencia, en lo que eso baja enseguida, pues siempre el restaurante de al lado dice, yo bajo el precio y tengo más gente. En España va a ser más complicado porque no hay tanta competencia en general, no hablo de los restaurantes, sino en general, digamos, hay muchas empresas protegidas, oligopolios, etcétera, que va a ser más difícil que caigan esos precios. Bueno, hablemos de crecimiento entonces de algunos de los las grandes locomotoras europeas. Ha sorprendido y mucho el dato de Alemania, que evitaba por los pelos la recesión, lo peor del año pasado, pero que hoy los datos reflejan un crecimiento del 1,9%. En el Reino Unido, el último dato disponible de crecimiento de su Producto Interior Bruto también es positivo y bueno, pues eso hace que algunos ya empiecen a albergar dudas sobre la magnitud de la temida recesión. ¿Cómo lo veis? Pues sobre todo se muestra una descorrelación completa de lo que espera que suceda, en este caso en Europa, el Banco Central Europeo, con las medidas de constricción y de restricción económica, con las aplicaciones que finalmente han tenido en resolver que las cuentas de los países, en donde lógicamente ha sorprendido Alemania con un esperado, un estimado dato negativo, finalmente ese crecimiento pues está mostrando de que ¿pero esto no debería ser de otra manera? ¿O qué es lo que está sosteniendo? Y si este incremento es sostenible en el tiempo o si realmente
todavía no estamos viendo lo peor y está precisamente por llegar. Entonces, aparte de eso, pues el impacto que puede tener el contexto internacional, las relaciones internacionales o incluso las relaciones comerciales internacionales. Recordemos que este año ha reabierto el pasado día 8 de enero, prácticamente se ha vuelto a reabrir China al mundo. El día 8 concretamente porque es el número de la suerte del país. Y el año nuevo. Y el año nuevo, efectivamente. Y esto podría conllevar a que de nuevo veamos un ciclo de incremento de la incidencia acumulada de casos en el país, que es estadísticamente muy probable, y que volvamos a ver un cierre prácticamente a finales de este primer trimestre de 2023, prácticamente para el mes de marzo, y que vuelva a repercutirse económicamente con todas las relaciones y todos los socios comerciales. De hecho, uno de los motivantes que ha llevado a las caídas en los precios del crudo y al incremento de los inventarios, porque hay una estimación de incremento de la demanda y del consumo, es porque China es el consumidor de 20% de todo el petróleo que se produce a nivel mundial. Y eso ha permitido el alivio y el ajuste con estas expectativas de que muchos países europeos hayan permitido publicar un PIB como el que hemos conocido hoy de Alemania. Víctor, Alemania 1,9 Bueno, y es que Reino Unido en positivo. Es que hay que ver la película, es que se hace la foto y te mandan una foto y no se explica. Vamos a ver, Europa tenía que haber crecido según todas las previsiones y si no hubiera habido una guerra y todos los problemas que ello y sobre todo el efecto que han tenido las sanciones rebote sobre Europa, se esperaba un crecimiento de 3-4%. Eso es lo que iba a crecer Europa. Y lo que pasa es que ahora hemos crecido en lugar de 3 o 4%, en el caso alemán, que es lo que se esperaba, un 1%. Eso significa que nos hemos quedado cortos de un 3%. Significa que veníamos de abajo y nos íbamos a recuperar, lo que hemos hecho es recuperarnos mucho menos. Eso es una buena noticia. Hombre, habría sido peor que nos recuperáramos hasta el punto de que nos quedáramos otra vez en negativo, ¿no? Que nos recuperarse. Pero digamos, tampoco es una gran noticia. Dicho esto, no creo que vaya a haber un gran peligro de recesión ni en Europa ni en Estados Unidos, aquí un poco más, porque se está metiendo una enorme cantidad de dinero público. Si es que ha salido el presidente alemán diciendo que si Biden iba a lanzar ese programa de gasto público, que ellos no iban a ser menos, y que Europa iba a lanzar, no sé cómo lo ha llamado, le ha dado otro nombre. Entonces, frente al plan ese Biden de gasto, entonces ahora los políticos están metidos en una vorágine de gasto público. Ahora aprenden los alemanes de los españoles y los italianos. Entonces, esto va a ser, luego eso acabará muy mal, pero esto va a ser jauja en ese sentido. Es muy difícil que con los fondos europeos, que irán a más, además, inversiones en medio ambiente, tecnológicas, bla, 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 todo eso va a mantener la economía. No digo boyante, porque para que una economía esté boyante tiene que fomentar otras cosas, las empresas, la innovación, etcétera, bajar los impuestos, yo qué sé. Pero desde luego es mucho dinero público, incluso aunque esté mal empleado, en algún bolsillo acaba. De hecho, Xavier, parece que se nos ha olvidado que del famoso plan de emergencia pandémica del Banco Central Europeo, los beneficios obtenidos, Christine Lagarde hace varios meses ya dijo qué iba a hacer con ellos. Y además lo dijo de una manera tan explícita, sin usar la palabra rescate, que técnicamente sería eso. Es decir, vamos a comprar la deuda de los países periféricos, porque sabemos que en una situación potencial de recesión económica son los que peor va a pasar. Y si a esa lista de países periféricos se suma Alemania, que se supone que es el motor de Europa, o el que primero arranca para que el resto de vagones vayan por detrás, pues como bien decía Víctor, mal vamos a acabar. Ahora lo que tenemos es que el avalista ha decidido endeudarse como los avalados. Alegría. A la fiesta, Esto no sé yo cómo acabará, pero bueno. Darío, ¿por qué suben hoy los bancos? Pues buena pregunta, porque en principio la moderación por parte de los bancos centrales debería suponer que las alzas de tipos de interés van a implicar menor repercusión de incremento de tipos a los productos financieros en su negocio. Sin embargo, hoy caen los bancos porque la presentación de resultados de los bancos estadounidenses parece que están dando la frase de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y si los bancos estadounidenses, que se suponen que son los más saneados y que se han beneficiado de las políticas laxas, no solo a nivel monetario de la Reserva Federal, sino de las políticas fiscales por parte del gobierno de Biden, incluso alguno de los bancos, no recuerdo el nombre, ha dicho que ha provisionado unos 1.500 millones de dólares para la situación que potencialmente podría surgir, pues básicamente el mercado está descontando lo que podrían presentar los bancos españoles en las próximas semanas. Sí, bueno, en general
La banca viene funcionando bien, muy breve, desde antes, puesto que el índice del S&P financiero ha caído la mitad o menos de lo que ha caído el S&P 500, que muchas veces hacerlo bien es caer bastante menos. Y en general todo se debe al hecho de que van a tener márgenes muy superiores gracias a la subida de tipos, y de esto ya desde antes. Lo que ocurre es que hay dos efectos. Uno, van a ganar más porque dan tipos más, créditos cobrando mucho más, tipos más altos, pero van a dar menos, porque si hay una desaceleración económica, dan menos créditos, con lo cual por eso estamos en ese equilibrio. Bueno, pues por terminar, sepan que el Gobierno está preparando un recargo especial de unos 30 euros sobre el recibo de la luz este año para contribuir a pagar las ayudas prometidas por el Gobierno en materia eléctrica. Ya saben, el descuento a los más vulnerables, el bono social, etcétera, etcétera. Esto, pues lógicamente, bueno, no es que si fuera por la vía de impuestos también lo pagaríamos nosotros, pero va a haber un recargo especial de 30 euros. Lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones aquí, también a ustedes por su interés y atención desde donde nos vean. Les invito por ello a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política este viernes.